Y bueno, antes de comenzar el webinar de hoy, me gustaría informaros que nosotros cumplimos con el Reglamento General de Protección de Datos, también conocido como GDPR, por su sigla en inglés. El GDPR es el Reglamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y la libre circulación de estos datos. Esa es una normativa a nivel de la Unión Europea, por lo que cualquier empresa de la Unión o aquellas empresas que tengan negocios en la Unión Europea que manejen información personal de cualquier tipo tienen que cumplir con ese reglamento. Eso significa que sus datos personales, como nombre, correo electrónico, lugar de trabajo, se procesan y guardan de manera segura y se respetan todos sus derechos de conformidad con el GDPR. Además, tiene acceso completo a todos los datos que se tratan sobre ustedes y en cualquier momento pueden solicitar la supresión o la rectificación de los datos inexactos. Para acceder o ampliar cualquier información, pueden ponerse en contacto con las personas, con mis colegas que están indicadas en esa diapositiva. Ahora rápidamente le quería hablar un poco sobre la UNEDTU y sobre el proyecto CAEP en Panamá. UNEDTU Partnership es una de las principales instituciones internacionales de investigación y asesoría sobre energía, clima y desarrollo sostenible. Nuestro trabajo se centra en ayudar a los países en desarrollo en la transición verde y apoya la integración de la resiliencia climática en el desarrollo nacional a través de la investigación, análisis de políticas y actividades de creación de capacidades. A través del proyecto CAEP, financiado por el NDC Partnership, UNEDTU está apoyando el gobierno de Panamá, entre otros países, en el establecimiento de los arreglos institucionales para coordinar las actividades de financiamiento climático, desarrollando un estudio de línea de base de lo que existe en Panamá en lo que respecta a la definición del marco de financiamiento climático, estrategias y instrumentos financieros sobre financiamiento climático y los arreglos institucionales para recopilar y reportar los datos. Además, UNEDTU está desarrollando una propuesta de arreglos de actividades de creación de capacidad para la comprensión y el desarrollo de la planificación climática a largo plazo, identificando la información existente en Panamá para la planificación a largo plazo y escenarios de proyecto para la energía y los procesos industriales y el uso de productos, en particular con respecto a las industrias del cemento. El alcance es fortalecer la capacidad de los actores panameños, públicos y privados, para la planificación a largo plazo para el desarrollo bajo en carbono y crear una hoja de ruta para definir aún más este trabajo. Ahora rápidamente le quería enseñar la agenda del webinar de hoy. Como pueden ver, hay 4 presentaciones de mis colegas y luego al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría, brevemente presentar los panelistas del día de hoy. El primero es Mirko Dalmaso y el segundo es Jorge Hinojosa. Antes de todo me gustaría dar la palabra, bienvenidos a todos y darle la palabra a Mirko. Muchas gracias, Ivana, y bienvenidos a todos. Ahora creo que voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. Como Ivana ha mencionado, yo voy a dar esta pequeña introducción a lo que es el marco de transparencia reforzado y a las modalidades, procedimientos y orientaciones para el artículo 13, las MPGs.
que se acordaron en Katowice en el 2018. Y como parte de esta presentación voy a hablar un poco sobre lo que se entiende como transparencia y cómo este concepto ha cambiado desde la Convención al Acuerdo de París, por qué necesitamos la transparencia a nivel internacional y por qué es importante también a nivel nacional. Y voy a dar como una visión general, muy breve, claramente por el tiempo, de las MPGs y de los vínculos con el Acuerdo de París. Y también hablar un poco de la que es la cronología del marco reforzado de transparencia, el ETF. Voy a usar muchos de estos acrónimos en inglés como MPGs, ETF, pero creo que estamos más o menos familiarizados con estos. En relación con la transparencia y este concepto, el marco de transparencia reforzada del Acuerdo de París establece nuevos requisitos de presentación de informes, que en algunos casos difieren de los compromisos anteriores en el marco de la Convención, en el Protocolo de Kioto, ¿no? Las discusiones y decisiones sobre el MRV, Monitoring, Reporting and Verification, maduraron durante mucho tiempo antes de París, con las comunicaciones nacionales, por ejemplo, que nacieron ya en 1992. Después, en la COP17, en el 2012, se decidió que los países en desarrollo debían empezar a presentar informes bienales de actualización, los BUR, Biannual Update Reports, ¿no? Al final del 2014, para ofrecer una actualización de la comunicación nacional más reciente, porque las comunicaciones nacionales eran entre 4 años. Y antes del Acuerdo de París, los países en desarrollo no tenían obligaciones de mitigación, ¿verdad? Y el MRV tenía un enfoque retrospectivo en el seguimiento y la presentación de informes sobre las emisiones reales y las acciones de mitigación implementadas. Ahora, con el Acuerdo de París, tenemos un objetivo global que es claro, de no aumentar el calentamiento global en más de 2 grados y hacer todo lo posible para mantenerlo por debajo de 1,5, ¿no? Y el marco para lograr este objetivo son la NDC, la National Determined Contribution, contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? A nivel nacional. Y donde los países comunican lo que pueden hacer en términos de mitigación para lograr el objetivo global. Pero para saber en qué punto estamos y qué necesitamos para lograr este objetivo, necesitamos también tener una visión prospectiva, además de tener una idea clara de nuestra situación actual. Y esto es decir, comunicar cuántos estamos emitiendo, qué podemos hacer en términos de mitigación o compromisos y hacer un seguimiento continuo para saber si estamos cumpliendo con nuestros compromisos. Así que con el Acuerdo de París y la NDC, los países en desarrollo también tienen que informar sobre las emisiones futuras y las medidas de mitigación para cumplir con sus compromisos. Esta figura es del Emission Gap Report de UNEP y ilustra las proyecciones de las emisiones mundiales de gases a efecto invernadero en diferentes escenarios, como por ejemplo el escenario sin políticas, el escenario con políticas de NDC y escenarios de 1,5 grados, por ejemplo, de 2 grados. Y estos diferentes escenarios muestran lo que es el gap de emisiones resultante en el 2030. Lo que muestra básicamente es que actualmente no estamos en camino, como sabemos, de cumplir con el objetivo global establecido por el Acuerdo de París. Sabemos que los compromisos que tenemos ahora no son suficientes para alcanzar este objetivo global, pero el Acuerdo de París cuenta también con un marco para aumentar esta ambición con el tiempo, en el que la transparencia es, parte fundamental para informar el balance global e impulsar futuras evaluaciones para la necesaria ambición mejorada. Necesitamos saber dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos actualmente y qué tenemos que hacer para llegar a donde queremos, que es posiblemente acá, en este escenario, ¿no? Y por eso la transparencia es muy importante, es esencial para una planificación eficaz. Y de acuerdo con el artículo 13, párrafo 5 del Acuerdo de París,
El propósito de este marco de transparencia que se estableció de la acción es proporcionar una clara comprensión de la acción contra el cambio climático a la luz del objetivo del artículo 2, que es el objetivo de 2 grados o 1,5, incluyendo la claridad y el seguimiento de los avances hacia el logro de las contribuciones individuales determinadas a nivel nacional de la NDC en virtud del artículo 4. Y también el Acuerdo de París presenta el objetivo de adaptación, ¿no?, en el artículo 7, y por lo tanto el marco de transparencia también quiere aportar claridad sobre las acciones de adaptación de las partes en virtud de este artículo 7. Toda esta información sobre el seguimiento de las acciones de mitigación y adaptación se utilizará para informar el balance mundial en Global Stocktake en virtud del artículo 14. Y el Global Stocktake, balance mundial, hará periódicamente un balance de la aplicación del Acuerdo de París para evaluar los progresos colectivos hacia la consecución del propósito del acuerdo y los objetivos de la temperatura y todo esto. Y de conformidad con el artículo 13, párrafo 6 del Acuerdo de París, también hay el marco de transparencia del apoyo, y su finalidad es aclarar el apoyo prestado y recibido por las partes individuales pertinentes en el contexto de las medidas relativas al cambio climático, de mitigación, de adaptación, de apoyo financiero, tecnológico, de fomento de capacidades. Y en la medida posible, proporcionar una visión general completa del apoyo financiero agregado prestado para informar nuevamente el balance mundial de Global Stocktake. ¿Por qué necesitamos entonces transparencia a nivel nacional? Porque es útil. Bueno, a nivel nacional, la mejora de la transparencia aporta una amplia gama de beneficios, ¿no? Es una herramienta de gestión integral para la planificación y la implementación por parte de los gobiernos a diferentes niveles, pero también por parte de empresas, por ejemplo, y organizaciones. Disponer de información sobre los niveles de emisión de gases de efecto invernadero y de información relacionada con los impactos del cambio climático y adaptación, por ejemplo, permite a un país de priorizar los esfuerzos de mitigación y adaptación alineados con las prioridades nacionales de desarrollo. La transparencia también proporciona un enfoque basado en pruebas para identificar y documentar la eficacia de la aplicación de las políticas y medidas de mitigación y adaptación seleccionadas y adecuadas a nivel nacional. Al proporcionar información sobre la aplicación de las medidas, también proporcionas información necesaria para modificar potencialmente las intervenciones, si es necesario, claramente, y para garantizar el uso más valioso y eficiente de los recursos. También es esencial para que los responsables políticos puedan tomar decisiones con conocimiento de causa en todas las fases de diseño y aplicación de una política y una medida, y proporcionar de esta manera los datos necesarios para orientar la planificación estratégica, para diseñar y aplicar programas y proyectos y para asignar recursos de forma más adecuada. Con datos sólidos sobre la eficacia y el impacto de las medidas, se elimina o se reduce el riesgo percibido para invertir en las actividades dadas por la falta de información y resulta más fácil atraer inversiones privadas. También la transparencia también se utiliza para comunicar a la comunidad internacional y el apoyo que se necesita y se recibe para su aplicación. Y por lo tanto es una herramienta también para atraer financiación para nuevas actividades y ampliar la financiación para reproducir las acciones que han recibido apoyo y impacto con éxito, impacto exitoso. Acá tenemos algunos de los artículos que son parte del artículo 13, algunos de los párrafos. En total hay 15 párrafos y esta es solamente una breve selección. Por ejemplo, el artículo 13.1 es el artículo que establece el marco de transparencia reforzada para la acción y el apoyo. Y aquí es el artículo donde se define la finalidad del ETF, y que explica que no solo hay que informar sobre la acción climática, sino que reconociendo la necesidad de que los países en desarrollo reciban apoyo, el ETF también establece el marco de transparencia sobre el apoyo prestado y recibido.
El artículo 13.2 introduce el término flexibilidad, que se aplica para aquellas partes de países en desarrollo que lo necesiten en función de sus capacidades. Después hay artículo 13.3, por ejemplo, que reconoce las circunstancias especiales de algunos países y cómo tratar estas circunstancias. Artículo 13.13 también, que solicita la adopción del MPGs que estamos presentando en esta introducción. Las MPGs que se acordaron, como ya he dicho, en Katowice, en la COP, proporcionan muchos más detalles sobre el contenido, el calendario y los procesos de todo el marco de transparencia descrito en el acuerdo. El primer aspecto, que es nuevo, podemos decir, es el hecho que no hay distinción entre los países del anexo 1 y los que no lo son. No hay nada más esta distinción. Todos los países se rigen ahora, en principio, por las mismas MPGs, con flexibilidad para aquellas partes que sean países en desarrollo y lo necesiten en función de sus capacidades. La flexibilidad, este concepto nuevo, es autodeterminada por cada país, y en los casos de aplicación de una disposición de flexibilidad, el país en cuestión tendrá que explicar en qué área y por qué se ha aplicado la disposición de flexibilidad, aclarando de forma concisa las limitaciones de capacidad que no le permiten de cumplir con el requisito original. Además, el país debe informar y hacer un seguimiento de las áreas de mejora identificadas, proporcionando información sobre cualquier progreso realizado para abordar estos problemas, incluyendo también un calendario para mostrar cómo planea cumplir con todos los requisitos. Así pues, la flexibilidad es un nuevo aspecto muy importante, ya que le da la posibilidad a los países con menor capacidad para participar en el ITF y al mismo tiempo les permite mejorar continuamente con el tiempo en las áreas claves del ITF para llegar a un formato que sea común a nivel mundial. Y si observamos las estructuras de la MPGs, podemos ver que se dividen en los siguientes 8 capítulos. El primero habla de la introducción, que incluye la finalidad, los principios y otras aclaraciones sobre la flexibilidad, básicamente explicando lo que es el ETF, lo que son las MPGs. Después hay el segundo, que habla del informe del Inventario Nacional de Emisiones Antropogénicas de Gases a Efecto Invernadero, información necesaria para el seguimiento de los progresos realizados en la aplicación y cumplimiento de la NDCs, información relacionada con los impactos al cambio climático y adaptación, información sobre el apoyo financiero de desarrollo y transferencia de tecnologías movilizado y prestado, y después información sobre el apoyo financiero de desarrollo y transferencia de tecnologías y fomento de capacidades necesario y recibido, el examen, cómo se hace esta revisión de expertos técnicos, y sobre la consideración facilitadora y multilateral de progreso. Y 5 de estos capítulos que acabo de mencionar los tenemos en esta figura bajo la columna de información. Ahí, por ejemplo, el inventario de gases a efecto invernaderos, las informaciones relacionadas con la NDC y así. Y la información de estos capítulos se recoge en el Biannual Transparency Report, el BTR, ¿no? Que es el informe clave del ETF. Y este informe actúa como un vehículo de información para todos estos elementos. Como se puede ver en la figura, algunos de estos bloques de información tienen una línea discontinua o sólida, a segunda de la información de que hablan, lo que significa que algunos son obligatorios de incluir, que son requisitos shall en inglés, ¿no? Shall, y otros no, que son requisitos should. Y el BTR y el reporte de los gases a efecto invernadero, el NIR,
son las aportaciones clave para los dos elementos de la columna revisión, que consisten en la revisión experta técnica y las consideraciones multilaterales de que hemos hablado ahora. Los MPGs también aportaron información sobre cómo hacer estos dos procesos. Partiendo ahora de la figura que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ahora damos un paso atrás y observamos cómo el ETF y la información proporcionada en el BTR se vinculan con el panorama más amplio del Acuerdo de París. El elemento central de la figura, el elemento en la zona roja, representa el artículo 13 que establece el ETF, como acabamos de ver. El ala verde, acá, en la izquierda, recoge la información que los países han incluido o incluirán en su NDC según los artículos 4, 6, 7 y todos estos que se pueden ver acá. Esta información está vinculada a la información contemplada en el artículo 13, acá sobre la columna información, e incluye, por ejemplo, la NDCs, Cooperative Approaches, ITMOs, adaptación, todo lo que está definido en el Acuerdo de París, realmente. Esta información alimenta los diferentes informes del ETF identificado en la columna Reporting, acá, que son BTR, NIR, y también comunicaciones de adaptación que se pueden incluir en otros reportes. Después hay otra zona, que es esta zona azul de la derecha, que representa el inventario global y las disposiciones de cumplimiento, que consiste en el Global Stocktake y en el mecanismo de aplicación y cumplimiento, que se establece con el artículo 15. Por último, los resultados de los procesos de evaluación global y de cumplimiento deberían convertirse nuevamente en información útil para los países que preparan nuevas NDCs, de forma que teóricamente se produzcan mejoras continuas a lo largo del tiempo. Y ahora veamos un poco lo que es el calendario de la aplicación del ETF. Y si comenzamos con los requisitos actuales de presentación de informes, en el marco de la convención, uno de los informes claves es la comunicación nacional, National Communication, you can see here NC, que incluye el inventario también de gases a efecto invernadero, que es ilustrado por esta línea verde en la parte superior de la figura. Los informes, también hay los informes bienales de actualización, BUR, que llegaron como un requisito adicional para las partes no incluidas en el anexo 1 y que debían presentarse antes del diciembre 2014. Con la introducción ahora del Enhanced Transparency Framework, del ETF, establecida por el Acuerdo de París, el informe clave pasa a ser el BTR, incluido el NIR, que es el registro de emisiones de gases a efecto invernadero, que debe presentarse cada 2 años a partir de la primera presentación, a más tardar el 31 de diciembre de 2024, y después cada 2 años. En el periodo hasta el 2024, que se denomina aquí fase preparatoria, los países en vías de desarrollo deben presentar las comunicaciones nacionales, así como el BTR, incluyendo el reporte de gases a efecto invernadero NIR, como parte de su requisito en el marco de la UNFCCC. Todos los países que han ratificado el Acuerdo de París seguirán presentando. Sí, disculpe, estaba un poco tarde con la animación, pero todos los países que han ratificado el Acuerdo de París seguirán presentando las comunicaciones nacionales cada 4 años después del 2024, mientras que se suprime el requisito de presentar el BUR. Los países también pueden presentar, como se ve acá, las comunicaciones de adaptación como parte de su BTR. Y el BTR se someterá a este proceso de revisión de expertos técnicos, aquí se ve de TER,
de un año, que dura un año como máximo, seguido del examen facilitador y multilateral de progreso. Y la figura también muestra que el proceso de presentación de informe y revisión tiene lugar en paralelo al proceso de presentación de la NDC, que es cada 5 años, y el proceso del Global Stocktake, que se ve acá. En resumen, uno de los principales aspectos del ETF, del Enhanced Transparency Framework, es el nuevo enfoque, que es coherente con el Acuerdo de París, en el que hay menos distinción entre los países desarrollados y en desarrollo, por lo que todos los países ahora siguen en principio las mismas MPGs. Y sin embargo, las MPGs permiten cierta flexibilidad a los países que la necesitan, pero hay algunos requisitos, ¿no?, para cumplir con esta flexibilidad. Y el informe central de que debe elaborarse en este marco es el BTR, que actúa como vehículo de información para el inventario, la información para el seguimiento de los avances de la NDC, los impactos al cambio climático y adaptación, y apoyo recibido y proporcionado, y también puede funcionar como vehículo de información para la comunicación de adaptación. Las MPGs introducen nuevos requisitos en cuanto a recopilación de datos, y para las áreas en las que será necesario producir nueva información, los países deberían, decimos, aprovechar de esta fase preparatoria, que es hasta el 2024, para empezar a recopilar esos datos. Y es posible que los países sigan necesitando apoyo, claramente, para ser guiados en la forma en la que son las MPGs, y que cómo se traducen en actividades tangibles de transparencia, por ejemplo, y cómo se establece este marco y procedimiento institucional. Y el Acuerdo de París, en este sentido, reconoce esta necesidad y también tiene un párrafo en su artículo 13 sobre la provisión prevista de apoyo a los países en desarrollo, claramente, para que se adhieran a los requisitos de transparencia. Y dos ejemplos de iniciativas, por ejemplo, globales que pueden ofrecer este apoyo son ICAT y CBIT, con la que nosotros también trabajamos. Nada más, espero que se ha estado bastante claro y útil, y le doy la palabra a mi colega Jorge ahora para su presentación. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer la presentación de 3 presentaciones. Tengo una forma más breve de hacerla en 2 presentaciones, en seguimiento a lo que nos presentó Mirko, que ya son las casi 9:40 y quiero ser breve y al punto la explicación. Entonces voy a iniciar continuando sobre la transparencia y los arreglos institucionales para el financiamiento climático, y voy a presentarles unos ejemplos de MRV, de financiamiento climático, y cómo se han aplicado en los países para meternos en el contexto de la transparencia y financiamiento y poder visualizar. Entonces, lo más importante a definir aquí es primeramente los arreglos institucionales, porque en el contexto de la transparencia del financiamiento climático se tiene una estructura formal para organizar los diferentes actores nacionales, y la forma es medir los fondos asignados, poder verificar la información y poder reportar la información de una forma igual en todos los países. Entonces tenemos diversos grados de formalización, pero lo que pasa aquí es que los acuerdos pueden tener diferentes grados de formalización, pero de esta forma se pueden alinear, ¿verdad? Entonces, en esta presentación voy a tratar de presentar simplemente cómo hay muchos sistemas MRV que están funcionando, qué es lo que son y cómo llegar a avanzar con las instituciones en ciertos países, qué es lo que se está haciendo. A ver, la siguiente. Entonces vamos a iniciar primero definiendo el MRV, ¿verdad? Para estar todos en la misma página. Y es una infraestructura establecida
que se alinea con los acuerdos institucionales para facilitar un monitoreo, reporte y verificación. Lo que pasa es que a veces se habla de MRV y de acuerdos institucionales indistintamente, pero primero vamos a definir MRV aquí, y lo que es importante es que la infraestructura de este sistema RV incluye procesos, métodos, definiciones, informes, hardware, software, todo esto que procesa y almacena datos para llegar a monitorear y tener una información con un sistema, ¿verdad? Para el funcionamiento del sistema RV. Entonces, con esta definición nos vamos a ir para poder avanzar para nosotros utilizarlo en financiamiento climático. El sistema va a ingresar información de distintas instituciones y aquí, como vemos en la pantalla, de varios sectores económicos, va a pasar a reportarse y después se va a verificar. Los aspectos generales de estos arreglos institucionales, como les decía Mirko, el ETF del Acuerdo de París les está exigiendo a los países en desarrollo que informen sobre los acuerdos institucionales, o sea, de la misma forma, y que también identifiquen, rastreen y puedan informar sobre el apoyo necesario y recibido, ¿verdad? Entonces, los acuerdos institucionales se vuelven el núcleo de los sistemas MRV, porque de acuerdo al Acuerdo de París se está haciendo este requerimiento, ¿verdad? Y utilizar los acuerdos institucionales por parte de los países permite a todos estar en la misma página de los requerimientos de ayuda necesaria y recibida financiera. Además, se puede ampliar potencialmente la actuación de diferentes grupos de interés pertinentes. Esto ayuda a mejorar las capacidades de planificación para la acción climática y también ayuda a captar las fuentes de financiamiento, porque lo que pasa es que ahora tenemos fuentes llegando de multilateral, bilateral, pública, privada al mismo tiempo, y si no tenemos un sistema que realmente nos esté permitiendo identificarlo y catalogarlo, nos estamos perdiendo, y a veces tenemos una doble contabilidad entre cuál era público, cuál era privado, cuál era de una agencia de cooperación, y esto es lo que necesitamos definir para poder quedar claros. Entonces, para captar este financiamiento climático, necesitamos operar de cierta forma. Por ejemplo, si tenemos grupos de trabajo técnicos, podemos hacerlo por sector para integrar los aspectos de financiamiento climático, o sea, sector energía, sector transporte, todos los sectores, y por tema, que sería los inventarios, mitigación, adaptación. Esto ya es el tema de financiamiento climático, ¿verdad? Que para esto se necesita tener un sistema que los pueda catalogar. Entonces, voy a pasar aquí a un ejemplo que más o menos describe lo que está pasando con los acuerdos institucionales en el marco de la UNFCCC, ¿verdad? De la ONU Cambio Climático. Por ejemplo, aquí tenemos una situación en la que un Ministerio de Medio Ambiente o un Departamento de Cambio Climático de un país necesita recopilar y tener los informes de financiamiento climático para reportar a la ONU de Cambio Climático de acuerdo a lo descrito por el Acuerdo de París. Entonces, como vemos aquí, ya estamos diferenciando por tipo de financiamiento público y privado, nacional e internacional. Esto es muy importante porque como vemos aquí, cuando vienen distintos fondos de bancos de desarrollo, y unos son nacionales y unos son internacionales, ya empieza un poco la doble contabilidad, o empieza a hacerse más complicada
pues la captación de los fondos, porque a veces no es fácil saber realmente de cuál es. Entonces, si tenemos las fuentes de información, por ejemplo, tenemos descentralizadas y centralizadas. En ciertos casos, si es descentralizada, si nos vamos al tipo de financiamiento público, por ejemplo, cada ministerio de los sectores, gobiernos locales, bancos de desarrollo van a estar dando esta información. ¿Cuáles son los fondos? ¿De qué sector? ¿Cómo llegaron? Y si son centralizados, pues va a depender del Ministerio de Finanzas, del de Ambiente o tal vez de un comité de cambio climático. Por ejemplo, esta es una situación que se podría dar, es un ejemplo para tener, ¿no? ¿Y qué pasa después de tener estas fuentes de información que están llegando? Se va al control de calidad, el QAQC, que pues, es muy importante para el MRB porque simplemente se va a hacer el control de calidad y catalogar correctamente de dónde llegó el fondo, a quién pertenecía, de qué donante fue, y para estadísticas y para uso de los ministerios de finanzas, de ambiente, otros más, de economía, es muy importante contar con esta información de procesos, porque después vamos a pasar a la etapa de validación, ¿verdad? Entonces, pasamos a la etapa de validación y aquí ya puede ser en este país el consejo, ¿verdad? O simplemente el ministerio, dependiendo de la situación que se decida por cada país. Y después se va a usar para planeación nacional, para políticas nacionales de cambio climático, para los proveedores de financiamiento, tener la información de cuánto está llegando en mitigación, adaptación, todo esto. Y para poder después contar con toda esta información y poderla enviar y reportar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, vamos a empezar con ejemplos de arreglos institucionales. En Colombia es un ejemplo en el que se está desarrollando el MR de financiamiento climático y como vemos a la izquierda en el Sistema Nacional de Cambio Climático, el SISCLIMA, bueno, se está desarrollando que el Comité de Administración Financiera sí sea el primero que toma el liderato de la información. El Comité de Administración Financiera recibe estos fondos, o sea, esta información de los fondos, y después puede pasarlo a todos los demás ministerios, a todos los demás bancos de desarrollo. Sí, entonces, con este comité se puede simplemente catalogar más fácil y tener un control de lo que está pasando. Pero, como vemos, el sistema de cambio climático, que también tiene la Comisión Intersectorial, el Comité Técnico de Relaciones Internacionales, entre todos estos, es importante tener una comunicación para estar en la misma página de cómo va a ser que esta información va a ser catalogada. Entonces, en el sistema MRB de Colombia que estamos presentando, aquí tenemos, por ejemplo, la aplicación, ¿verdad? El tipo de fondos, una vez más, así en públicos, en privados, nacionales, internacionales, en públicos. Por ejemplo, la cooperación internacional, pero también aquí es importante el financiamiento climático nacional, porque también es política nacional y fondos de los programas y los ministerios. No todo tiene que venir pues de público internacional, ¿verdad? Después de tener el tipo de fondos, podemos consultar con los sistemas de información que tenemos. En cada uno, por ejemplo, si es un fondo privado, ya podemos acudir a información de la industria o de economía, o si es de cooperación internacional, un mapeo de cooperación o ciertos actores, ¿verdad? Para después aplicar la metodología. Entonces, identificar cuáles son las acciones climáticas para este caso de MRB, de este sistema, y clasificarlo en sectores y subsectores,
categorizarlo si es de mitigación, adaptación o transversal y poder aplicar un sistema de monitoreo. Esto es importante porque en distintos países, bueno, se usan diferentes sectores y subsectores y también es importante categorizarlo de mitigación y adaptación porque a veces se confunde un poco si es un proyecto forestal, que puede ser de los dos, si es de ecosistemas también, si es transversal. Aquí es muy importante quedar claro en el sistema qué va a ir dónde cuando se está desarrollando. Y para después pasar al reporte a través del MRV. Entonces, para que esto pueda ser público y se pueda tener formatos infográficos y descargar ya como base de datos. Entonces, aquí vemos el ejemplo de Colombia y aquí podemos ver ya graficado cómo el financiamiento privado público ya viene del presupuesto de la nación o el sistema general o bilateral o multilateral cuando es internacional y ya tenemos esta clasificación y después ya podemos saber cuál es de adaptación y mitigación y ambos. Y cuando ya tenemos también los sectores, como vemos aquí a la derecha arriba, ya sabemos cuál fue energía, cuál fue turismo, ya estamos quedando con una información más fácil de monitorear y clasificada, ¿verdad? Por ejemplo, otro otro ejemplo que me gustó aquí exponer es el de Perú, que también puede funcionar de esta forma si tenemos una comisión de alto nivel en cambio climático y vemos de arriba hacia abajo la toma de decisiones y los mandatos. ¿Cómo llegamos de esta comisión hasta la implementación, que son los gobiernos locales al nivel final, ¿verdad? Pues necesitamos una coordinación y si tenemos la comisión dando mandatos al Ministerio de Ambiente y Economía y Finanzas en coordinación, se necesita que la Comisión Nacional o algún comité en este país, ¿verdad?, tenga un sistema RB como el que acabamos de ver, porque aquí va a entrar la información financiera, ya va a estar catalogado y va a poderse crear un sistema de implementación y monitoreo, porque este sistema, cuando llegue hasta los gobiernos locales o municipales, se necesita saber qué es lo que se va a pedir, o se va a pedir cuáles sectores y cuáles acciones climáticas o cómo ponerlo, porque si es un programa municipal de residuos que es a nivel muy local y no se tiene una claridad, después los municipios lo pasan de forma diferente y no se cuenta con un sistema alineado, ¿verdad? Y entonces, en el sistema MRV de Perú, para hacerlo más práctico, vemos que entran las fuentes de información financiera, después se puede extraer la información y se actualiza con los modelos de datos y automatización de trabajos y después se analiza esa información, toda esta información de fondos para que después se pueda reportar y verificar. Entonces, desde que entra la información, si tenemos un sistema alineado, vamos a poder contar con una forma más fácil de alinear desde el gobierno nacional, los gobiernos locales y todo. Por ejemplo, también en la República de Mauricio, que se ha estado trabajando en arreglos institucionales, se tiene una estrategia de adaptación y mitigación y lo que se hace es tener también un consejo, ¿sí?, interministerial de cambio climático que define los objetivos y después, después del consejo pasa a los ministerios, ¿verdad? Pero ellos a la vez necesitan, para que sus políticas den paso, se tenga un departamento, alguna dirección, ¿sí?, una comisión para darle dirección al sistema RB. Este sistema de ellos es un poco más complejo, es más de
de alto nivel y no está tan claro como el que estuvo el de Perú y Colombia, pero es un ejemplo en el que se están dando prioridades a enfocarse en comités y en formas de reportar, ¿verdad? Y en Mozambique también se tiene un sistema de MRV que se está avanzando mucho. Aquí el trabajo que se hace es de avanzar a un sistema de apoyo que, bueno, se está avanzando con la Iniciativa por la Transparencia y Acción Climática, el ICAT, y se está integrando en el sistema general y actual del Departamento del Cambio Climático, que es la entidad coordinadora, ¿verdad? O sea, todo este departamento que vemos aquí de cambio climático, cada uno, como vemos de los cuadros negros, están teniendo su MRV de adaptación, MRV de mitigación, MRV para el apoyo, para llegar al Ministerio de Economía. O sea, se está diseñando ya cómo, y después todos los ministerios y la sociedad civil y todos van a haber pasado por el MRV, ¿verdad? Ese es otro ejemplo que tenemos. Y como vemos, como sistema nacional, todos los sectores que se están definiendo, así de esta forma ya se cataloga y si va a venir información rastreada de inventarios y después la información que va a ser financiera, pues para tener una verificación después, que en el caso de ellos es más para el Consejo de Ministros y hay una institución coordinadora, ¿verdad? De la academia también. Todo esto para poder contar con un sistema RB y enviar la información alineada a internacional, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el Acuerdo de París. Entonces, los aspectos generales que venimos hablando del sistema MRV nos dicen que vamos a tener en el país un Consejo de Cambio Climático que va a estar verificando hasta arriba, pero el Ministerio de Cambio Climático, Ambiente, va a tener la capacidad de medir y reportar a la ONU Cambio Climático y tener un sistema centralizado de MRV que va a ser verificado. Y abajo, las instituciones, el comité o el Ministerio de Finanzas, dependiendo de cómo se desarrolle, pues se va a hacer el monitoreo y el reporte de todos los flujos que van entrando, ¿verdad? Esto para hablar de, en la siguiente presentación voy a hablar ya de financiamiento climático en sí, para estar claros cómo vamos a estar hablando de MRV. Entonces, aquí los mensajes clave son que los acuerdos institucionales y los sistemas MRV son fundamentales para poder recopilar y para el flujo de datos e información, facilitando más facilitando las mejoras, ¿verdad?, de reporte. Las instituciones tendrán que ponerse de acuerdo para definir de qué manera y qué procedimientos van a utilizar, mitigación, adaptación, qué sectores, privado, público, y a qué nivel van a poner un comité o van a diseñar esto. Y hay un sistema de información central en el que se pueden comunicar, almacenar y acceder a los datos para facilitar el proceso. El sistema MRV al que todos entran y acceden a la información. Y tenemos el acceso al financiamiento climático actualizado. Entonces, esta fue la primera presentación. Voy a pasar ahora a explicar de financiamiento climático. Sé que ya son las 5, nos retrasamos un poquito, pero pasar a la siguiente. Una pregunta, colegas, ¿se está viendo la presentación de financiamiento ahora? Sí, Jorge. Gracias. Okay. Simplemente sí, esto te quería comentar. Cuidado con el tiempo porque nos estamos pasando un poco. Sí, esta es de 15 minutos y ya para llegar a las preguntas y respuestas. Ok. Gracias.
Bueno, entonces estábamos hablando del MRV de financiamiento climático, pero ahora vamos a hablar más de financiamiento climático en sí, para sentar la base. Hablamos de la transparencia en el contexto de la ONU de cambio climático, como miércoles habló, y lo importante a rescatar para ahorita es que existen MRVs de emisiones, de acción climática y de apoyo también. O sea, el sistema RV puede ser para el apoyo y para el financiamiento climático, pero también puede ser para emisiones. Aquí lo importante es para el financiamiento climático y todos los gastos relacionados con el clima. Y es importante definir, cuando hablemos de apoyo, que se implica una fuente y un receptor de fondos. Entonces, definiendo financiamiento climático para estar en la misma página. Aquí es importante recordar que no es un proceso realmente fácil de definir. Tenemos 3 definiciones diferentes que se están tratando de alinear, pero todavía hay estas definiciones. Por ejemplo, todas las inversiones relacionadas con el clima, públicas y privadas, nacionales e internacionales, es la primera forma de definirlo, ¿verdad? ¿Y cuál es el componente climático? ¿O por qué sería todas las inversiones relacionadas con el clima, pero por qué no son flujos financieros de países desarrollados o países en desarrollo? O sea, es difícil tener una definición alineada. Entonces, se habla de las inversiones relacionadas con el clima, de los flujos financieros que van de países desarrollados a países en desarrollo y de la incrementalidad o adicionalidad de las inversiones, más allá de un caso business as usual para llegar a la financiación climática. ¿Qué es business as usual? Que no tiene el componente de cambio climático, ¿verdad? Entonces, los países deben proporcionar información para entender cómo definen su financiamiento y apoyo al clima, ¿verdad? Y nosotros tenemos una meta en general de financiamiento climático de $100 millones al año financiados de los países desarrollados y los en desarrollo. Pero entendiendo estas definiciones, solo siendo más claros, tenemos ya existentes en la de la ONU Cambio Climático y Climate Policy Initiative. Esta es nuestra definición más alineada, que dice que tiene como objetivo reducir emisiones y llegar a la vulnerabilidad, aumentar resiliencia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una definición más alineada de financiamiento climático. Todas estas actividades de inversión que respondan a estas definiciones nos van a ayudar a catalogarse como financiamiento climático. La forma de percibir el financiamiento climático va a cambiar si son los donantes o si son las entidades receptoras, ¿verdad? Por ejemplo, los donantes, ¿verdad? ¿Cómo perciben el financiamiento climático? Y cuando hablamos de los donantes, hablamos pues de los países en desarrollo que en el contexto de la UNFCCC están catalogando fondos para enviar a los países y cumplir con la meta de los $100 millones anuales. Entonces aquí se tienen formas de decir que es de tener criterios, o sea, qué tanto es de cambio climático o no es de cambio climático esta inversión. Sí, es cuando empiezan los marcadores de Río, que es un tema del que más les va a hablar mañana mi colega. Pero entonces, para catalogar esto, los donantes tienen una forma y ellos deciden decir cómo lo ven. Y de otra manera, los países desarrollados, como podemos ver, algunos tienen formas diferentes de catalogarlo,
de reportar. Esto lo que pasa es que el enfoque y los marcadores y las puntuaciones de qué tanto responde a financiamiento climático o no va a depender del país que lo está enviando, ¿verdad? Entonces puede ser que te diga un país, yo veo este proyecto como 2, o sea, muy relacionado a financiamiento climático en el coeficiente, el marcador de Río. Entonces, ahí ya se tiene su definición de financiamiento climático y eso es lo que queda, ¿sí? Para reportarse. Entonces, bueno, aquí con la guía de la OCDE, ¿verdad? Que este es la guía oficial de los marcadores de Río, se puede obtener esa puntuación y ya estamos alineados. Y también los donantes están viéndolo con esta guía de la OCDE que estamos hablando, como bilateral público, multilateral público, exportación, movilizaciones privadas. Entonces, y tenemos los instrumentos ya que los donantes están catalogando, ¿verdad? Que tenemos donaciones, préstamos, inversiones de capital y varios otros instrumentos de los que ya hablaremos más en el taller de mañana, pero así se ve. Entonces, lo que pasa es que hay varios problemas potenciales, ¿verdad?, entre las definiciones, porque hay unas que son nuevas y adicionales o temas de, ¿qué tanto es de cambio climático? ¿Cuál es la puntuación, verdad? Y la ODA, donde dice ODA, es la asistencia, los fondos oficiales de desarrollo que se pasan de un país a otro. Y la diferenciación entre instrumentos, ¿verdad? También. O sea, hay veces en los que los préstamos, donaciones son combinados o no es fácil catalogar si esto fue un préstamo de políticas o también tenía una componente de donación, cómo es que lo catalogo finalmente, ¿verdad? Como flujo. Métodos comprometidos, recursos comprometidos contra desembolsados. Es muy diferente decir todos estos recursos comprometidos de transporte, pero no se han desembolsado. Entonces todavía cómo lo catalogo, o sea, de qué forma lo reporto. Y cuáles son los pesos, los números del 0 al 2 que se aplican a los marcadores de Río, pues para tener una alineación. Por ejemplo, también el financiamiento climático que ya ha estado avanzando en varios países de su forma. Aquí tenemos 3 ejemplos y para ser más prácticos, simplemente están viendo el financiamiento climático como fuentes nacionales o muchas veces externas también para contribuir al cambio climático de diferentes maneras. Lo que se ha avanzado es que también ya se está incluyendo el sector privado y el sector nacional, el sector público nacional e internacional en todos. Y se está alineando en que también es adaptación y mitigación, vulnerabilidad, resiliencia. Entonces, esto ya es un avance, como hemos tenido el financiamiento climático ya ha estado llegando a este nivel de definición. Y bueno, por otra parte, estos son los países en desarrollo que reciben los apoyos. Y aquí también es de la parte de la OCDE, pues qué tipo de instrumentos, todo este tipo de instrumentos y de fundaciones que se pueden tener, si es multilateral o no, se puede catalogar todo esto por sectores, ¿verdad? Y siguiendo con los problemas de definición, es que a veces no hay datos. Por ejemplo, para informar sobre financiamiento climático no se sabe si era un fondo que sí tuvo la puntuación climática o no, o qué método se utiliza para decir si realmente esta presa o este proyecto eólico sí fue más climático que el otro, o para cruzar la información
del apoyo prestado con el recibido, ¿verdad? Porque a veces un país lo considera de una forma y el otro tiene otros sectores, ¿verdad? Y cuando ya se incluye el financiamiento privado, entonces, bueno, las entidades privadas tienen distintas formas de reportar y a veces no se tiene toda la información que se quisiera, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de apoyo climático. Voy a acabar ya en 5 minutos para pasar las preguntas y respuestas, que se alarga mucho. Cuando hablamos de apoyos climáticos, volvemos al Acuerdo de París, al artículo 13, es necesario tener catalogado el apoyo financiero necesario y recibido de los países, ¿sí? Entonces, se necesita crear la capacidad pues para tener estos apoyos bien diferenciados. Y los países en desarrollo necesitan pues cumplir con los mecanismos de transparencia que estaba comentando Mirko, y esto incluye la creación de capacidades, pues para tener una alineación, ¿verdad?, de cómo definir el apoyo climático. Entonces, siguiendo con el tema de los apoyos, es difícil distinguir entre los tipos de apoyo. Aquí, ¿cómo distinguimos la información sobre el apoyo financiero, tecnológico, de creación de capacidades? A veces etiquetar el uso del financiamiento pues tiene doble contabilidad. A veces decimos este proyecto es de fortalecimiento de capacidades, pero ¿qué tipo de tecnología? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el subsector? Pero también puede ser de apoyo financiero, o sea, ¿cómo lo distinguimos, verdad? Y aquí una forma de distinguirlo para tener un sistema claro es seguir todos estos pasos, de decir, bueno, cuál va a ser el canal, cuál va a ser el instrumento, cuál es el sector y subsector, qué es lo que se va a lograr. Y para evitar la doble contabilidad, pues definir que no pertenece a dos al mismo tiempo, ¿verdad? En el caso del desarrollo y transferencia de tecnologías, se tiene una combinación de políticas, instituciones y capacidades que son necesarias para el desarrollo, y pues es importante que para los flujos de conocimientos de mitigación y adaptación se cuente con capacidades locales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los centros regionales de transferencia de tecnología, en los que se está ayudando a través de fondos multilaterales, o se está haciendo análisis de tecnologías climáticas, se está haciendo este trabajo. Y aquí es importante que entre los países siga habiendo esta información, este intercambio de información. Hablando sobre desarrollo de capacidades, tenemos pues unos principios de desarrollo de capacidades comunes, ¿verdad? De la implementación, de las áreas prioritarias, planes y programas, de inventarios nacionales, de mitigación, de vulnerabilidad y adaptación. Y si seguimos estos principios de cómo se hace el proceso por países, cómo se construye el programa, cómo se implementa, entonces así podemos llegar de nivel institucional, sistémico, institucional o individual, para enfocarnos en el impacto de las capacidades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos una implementación de fondos climáticos, es importante estar todos en la misma página.
Entonces, por último, las dos partes son apoyo necesario y recibido para la transparencia. Cuando tenemos información sobre el apoyo necesario y recibido, eh, es fácil contar. Entonces, con un seguimiento para llegar a la transparencia y para garantizar que se evite la doble contabilidad para comunicar la información. Bueno, estas partes ya se van más para allá. Y el apoyo financiero necesario en los países en desarrollo es, o sea, lo importante es considerar apoyos financieros. ¿Qué es apoyo financiero para este país? ¿Sí? Si es el tipo de inversión o infraestructuras, o qué va a ser el apoyo financiero, qué instrumentos. Si esto mañana en los talleres se va a desarrollar, vamos a tener que diferenciar siempre qué es un apoyo y qué es un financiamiento, ¿verdad? Y pues hablar del tamaño total de la inversión o si solo son aspectos concesionales. Ya estoy pasando aquí a los mensajes clave. Entonces, el tema del financiamiento climático, tenemos todavía una falta de definiciones comunes. O sea, pues tenemos que estas definiciones de las que hablamos, de UNFCCC, de Climate Policy Initiative, tenemos la forma de evaluar con los real markers. Los financiamientos suelen ser nacionales, internacionales, públicos y privados. Ya el tema del apoyo es un poco más complicado, mañana se hablará más sobre esto, y definir cómo se clasifica el financiamiento y el apoyo para el clima todavía es un tema que en cada país, depende de las capacidades, se está desarrollando, y los métodos utilizados pues para definir qué proyectos son de financiamiento climático y cuáles no. Eso sería. Vamos a pasar entonces a la discusión, a las preguntas y respuestas. Bueno, gracias Jorge para tu presentación. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, le quería comentar que aquí, bueno, estoy aquí en la oficina con mis colegas Merete Pedersen y Soren Lutken, que van a contestar en inglés eventualmente. Así que si quieren, si prefieren, hay una opción de traducción abajo y la pueden seleccionar si quieren escuchar la traducción al español. Me pueden también seguir enviando sus preguntas en el chat. Hay unas preguntas que acabo de recibir. A ver, la primera es, ¿cuáles son los requisitos en términos de apoyo necesario y recibido y cómo se comparan con los anteriores informes de transparencia? Mirko, a lo mejor puedes contestar tú a esa pregunta. Sí, claro que sí. Es realmente lo que estaba hablando Jorge ahora. Básicamente, los requisitos en términos de apoyo necesario y recibido son un requisito principalmente que es should, ¿no? Entonces, los países deberían cumplir con este requisito y hay que tener en cuenta también que hay otras informaciones sobre el apoyo prestado y movilizado, donde los países en desarrollo no deben necesariamente reportar, pero claramente si hay apoyo que es proporcionado por los países en desarrollo, sí se debe reportar sobre esto. Y informaciones hay diferentes. Por ejemplo, se puede incluir el estadio de implementación de las acciones que está financiada, el canal de soporte, que sea bilateral, regional, multilateral, la tipología de instrumento financiero, el financial instrument, ¿no? Las identificaciones de, por ejemplo, cómo el soporte contribuye al desarrollo de tecnologías, a las capacitaciones, a la NDC y cómo contribuye al Acuerdo de París, cuáles son los vínculos con las TNAs
y cuáles son los procesos. También, por ejemplo, por el apoyo que ya está recibido, hay que reportar sobre success stories. También. Entonces hay muchos diferentes tipos de informaciones. Las MPG proporcionan más detalles sobre todo esto, pero hay diferentes, sí. Gracias, Mirko. A ver, tengo otra pregunta. ¿Cuáles son los principales retos de los países en desarrollo para contar con una mayor transparencia del financiamiento climático? No sé, Jorge, ¿puedes contestar tú o Mirko? Los principales retos de los países en desarrollo. Primero es contar con las capacidades para poder crear y desarrollar un sistema de MRV, de reporte de financiamiento climático, como veíamos, y a veces simplemente poder contar con la información y la base de datos que a veces no se tiene captado, los fondos, de dónde vinieron, qué proyectos sí son de financiamiento público-privado y de dónde llegaron. Otros retos son a nivel municipio, que no se sabe cómo de ahí va a llegar la información al gobierno nacional, federal, de si este proyecto fue de financiamiento climático. A veces no hay una comunicación entre los dos, ¿verdad? Y también para la transparencia es importante ya tener pues el sistema MRV funcionando para poder estar actualizando cada cambio de presidencia, cada cambio de sexenio, de todo esto, seguir con la información en los ministerios, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas pasan y por último, definir en los sectores y los ministerios cómo realmente colaborar y poder reportar esto. Sí. Gracias, Jorge. En realidad no tenemos más preguntas, así que me gustaría, antes de cerrar el webinar de hoy, me gustaría dar una palabra a la directora Alicia Castro. Sí, buen día. Miren, muy agradecidos estamos todas las instituciones que hemos participado en la sesión del día de hoy y quedamos con muchas expectativas entonces para los talleres de trabajo que vienen en los siguientes días. Así que creo que nos ha sido de mucha utilidad y que va a fortalecer el trabajo que estamos haciendo en cada una de estas instituciones, pero sobre todo el trabajo en equipo entre todas las instituciones que estamos el día de hoy aquí. Muchísimas gracias. Ha sido muy buena la jornada de hoy. Muchas gracias, directora, y gracias también a los panelistas y también para las respuestas. Bueno, esperamos que las presentaciones sean útiles para todas las partes interesadas involucradas en el financiamiento climático. Gracias por su atención y nos vemos mañana para los talleres del día de mañana. Gracias a todos.